Saludos amigos de Alza tu Voz, bienvenidos una vez más. Hoy quiero hablarles de un acontecimiento histórico, un acontecimiento de suma importancia. Me refiero nada más y nada menos que a la sesión del Parlamento Mundial de Religiones del año 1893, en el cual los líderes de libertad religiosa del momento participaron, y vamos a ver hoy cuál fue el punto de vista de ellos, cómo actuaron ellos ante la agenda ecuménica que se presentó en aquel momento. Pero antes de continuar, quiero compartir con ustedes una porción que se encuentra en Ministerios de Publicaciones, la página número 26. Dice así: algunos de los hombres de experiencia y piedad que lideraron esta obra tuvieron una experiencia del más alto valor. No se pueden comprar ni vender. Su pureza, devoción y abnegación, su conexión viva con Dios, fueron bendecidos para la edificación de la obra. Así que los fundadores del movimiento adventista fueron un pueblo que no se podía comprar ni vender. Obtuvieron una experiencia con Dios que fue necesaria para sentar las bases del adventismo. Desafortunadamente hoy se han desviado del camino establecido por los fundadores del adventismo. En lugar de aferrarse a su experiencia pasada, se han desviado deliberadamente de la forma en que el Señor los ha guiado. Hoy entran voluntariamente en terreno prohibido con la Hermandad Universal del Papa Francisco, el mismo terreno que los pioneros vieron y rechazaron en el pasado. Estamos hablando del Parlamento Mundial de Religiones de 1893, que fue el primer intento de construir una hermandad universal de religiones: católicos, protestantes, budistas, musulmanes, paganos e incluso adoradores de la tierra. Este evento internacional se llevó a cabo en Chicago en relación con la Exposición Colombina de 1893. Esta historia es crítica porque revela la actitud que tomaron los pioneros adventistas en ese entonces. Arroja una luz muy necesaria sobre esta generación de líderes que caminan en completa contradicción con la historia pasada. Hoy en día, algunos dicen que los pioneros apoyarían las oraciones ecuménicas, el culto multiconfesional y la unidad interreligiosa. Esa afirmación la han hecho aquellos que son completamente ignorantes o que saben, pero que engañan deliberadamente al pueblo de hoy. Leeremos los escritos de los líderes de la época, incluidos los líderes de libertad religiosa de la década de 1890, cuando se enfrentaron a la Hermandad Universal del Parlamento Mundial de Religiones. También veremos claramente cómo hombres como Ganón de Diop y otros han elegido un camino que es completamente diferente al camino que Dios llevó a los pioneros. Hay una declaración en Evento de los Últimos Días que la mayoría de los adventistas la saben de memoria, y dice así: no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Eso está en Eventos de los Últimos Días, página número 72. ¿Qué era el Parlamento Mundial de Religiones? ¿Quiénes participaron y qué estaban tratando de lograr? Dejaremos que los pioneros expliquen estos detalles. De hecho, verá lo que intentó hacer Roma en 1893 y que fue resistido y rechazado por el pueblo adventista. Trágicamente hoy, el Papa Francisco ha logrado el mismo plan y los adventistas del séptimo día están a bordo. Muchos creen que el encuentro interreligioso, idólatra y panteísta que tuvo lugar en Asís en 1986 fue la primera vez que se introdujo una hermandad universal de diferentes creencias y diferentes dioses. En realidad, este tipo de comunión religiosa se aprobó por primera vez en el año 1893 entre católicos, judíos, protestantes, musulmanes, hindúes, budistas e indígenas. Es difícil creer, pero es verdad. Y afortunadamente, como verán, los pioneros rechazaron y condenaron enfáticamente esta comunión. Observa lo que los adventistas del séptimo día escribieron el 21 de septiembre
de 1893 sobre la sesión de apertura del Parlamento Mundial de Religiones. American Sentinel, 21 de septiembre de 1893, página número 4. Se ha celebrado la primera sección del Parlamento Mundial de Religiones. El Parlamento es una reunión de lo más notable y con toda probabilidad, en algunos sentidos, el acontecimiento más notable y trascendental del siglo. Sobre la plataforma, a la hora de la apertura, estaban representadas muchas religiones diferentes. En el centro, vestido con túnicas rojas, estaba sentado el cardenal Gibbon, de la Iglesia Católica Romana. En una silla de hierro curiosa y extrañamente labrada, alrededor de él estaban reunidos con sus distintivos y pintorescos trajes sacerdotes y patriarcas de las antiguas religiones del mundo oriental. Hombres sabios de la India aprendieron en la tradición mística de Buda y Brahma, adoradores del fuego de Persia, los seguidores de la máxima de Confucio, patriarcas de la Iglesia griega y seguidores de la fe católica romana, al lado de los numerosos representantes del denominacionalismo protestante. Este notable programa representa, entre otros grandes temas a considerar en este congreso, el ateísmo, el judaísmo, el maometismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo, el zoroastrismo, el catolicismo, la iglesia griega, el protestantismo en muchas formas, y también se refiere a la naturaleza y la influencia de otros sistemas religiosos. Esto es exactamente lo que el Papa Francisco ha logrado hacer hoy. Está creando una nueva hermandad donde toda fe bajo el sol se celebra como igual a la fe cristiana. Y Ganoubne Diop, de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, participa de la hermandad del Papa con su presencia, su silencio y su falta de condena. Los pioneros no hicieron esto, hicieron exactamente lo contrario. Según los adventistas del Séptimo Día que vivían en 1893, el Parlamento Mundial de Religiones estaba intentando construir una nueva hermandad de religiones. Note la advertencia que ellos hicieron. American Sentinel, 19 de octubre de 1893, página 1. Hermandad del hombre, una frase llena de promesas. Paternidad de Dios, una bendición para la humanidad. ¿Qué significan estas frases? Únase a ellos. Paternidad de Dios y hermandad del hombre se convierten en un exultante himno, canción de triunfo para el mundo. Estas palabras, como ecos lejanos que se escuchan desde la distancia, hasta ahora han sonado de un lugar a otro, aquí y allá y en todo el mundo. Pero ahora el estribillo errante se ha convertido en un coro que en plena armonía intenta desde la plataforma del Parlamento de las Religiones llenar la tierra entera con la gloria de su canción. La hermandad del hombre fue el mensaje que llenó toda la tierra. Recuerde que The American Sentinel fue la primera publicación dedicada a promover nuestro trabajo de libertad religiosa. ¿Y qué actitud adoptaron nuestros líderes de libertad religiosa en 1893 hacia una hermandad de religiones? ¿Qué publicaron? ¿Qué dijeron ellos? Observe lo que los fundadores de la libertad religiosa solían decir y creer. American Sentinel, 19 de octubre de 1893, página 1. El que acepta, profesa y practica la doctrina de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre debe abandonar toda religión falsa, desechar todos los dioses falsos, tanto dentro como fuera. Toda idolatría debe terminar. No debe haber más servicios a Mamón o al yo. No debe inclinarse ante ningún dios falso, ídolo o deseo egoísta. Debes recordar el nombre de Dios para santificarlo en sus labios. Debes recordar el barro de Dios para santificarlo en su vida. Debe cuidar, amar y honrar a su padre y a su madre. No debe cometer el pecado de Caín ni albergar
ira en su corazón hacia su hermano. No debe hacer ninguna impureza, ni siquiera albergar un pensamiento impuro en su mente. Debe respetar los derechos de propiedad de su hermano, ni siquiera desear lo que es de su hermano, y no dar falso testimonio contra él. En todo debe prestar oído y creer en la palabra del Padre. Así que los líderes de Libertad Religiosa en 1893 declararon claramente que para construir una hermandad para la humanidad también debe haber una paternidad de Dios. Y reconocer la paternidad de Dios significaba que debemos obedecer las leyes de Dios y guardar sus mandamientos. Nuestros líderes también enseñaron que esa hermandad tendría que abandonar la idolatría de los dioses falsos y las doctrinas falsas. Alabado sea el Señor. Esto es lo que solíamos predicar antes de tener demasiado miedo para decir algo. ¿Por qué la iglesia no puede contratar a este tipo de líderes hoy? ¿Por qué no podemos eliminar a los actuales que permanecen absolutamente en silencio, peor aún, que están del lado de los apóstatas? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la creación de la hermandad del hombre y qué experiencia intentó aportar el Parlamento de las Religiones? ¿Y qué agenda vieron los pioneros adventistas que le hizo rechazar este organismo ecuménico mundial, el mismo del que Ganón Diop y a quien él representa forma parte hoy? Los paralelos son espantosos. Los adventistas del séptimo día publicaron lo siguiente. American Sentinel, 31 de agosto de 1893, página 8. Observe muy bien. La serie de congresos religiosos se inaugurará en Chicago el 11 de septiembre y durará 17 días. El objeto de este así llamado Parlamento de Religiones, lo afirma J.H. Barrow, proporcionar una gran escuela de religiones comparadas para poner las diferentes religiones en contacto y conferencia, profundizar el espíritu de hermandad para resaltar las verdades distintivas de cada religión, para mostrar por qué los hombres creen en Dios y en la vida futura, salvar los abismos entre cristianos de diferentes nombres y religiones de todos los hombres, para inducir a los hombres buenos a trabajar juntos por fines comunes y promover la causa de la paz internacional. Profundizar el espíritu de hermandad, cerrar los abismos entre cristianos de diferentes nombres y hombres de todos los nombres, trabajar juntos por fines comunes, destacar las verdades distintivas de cada religión. La Iglesia Adventista en 1893 no se comprometió con esta agenda ecuménica. Esta es la misma herejía ecuménica que el Papa Francisco ha estado defendiendo en sus encíclicas papales. Esta es la misma misión que Ganón Dios dice que ha sido llamado a realizar. Esto es realmente preocupante. Lo que nuestros pioneros rechazaron en 1893 ha sido aceptado hoy por los líderes de la iglesia moderna. El movimiento que amamos está luchando por sobrevivir. Hubo un tiempo en que solíamos dar una alarma de advertencia contra los avances del enemigo. Hoy lo que hacemos es que los alabamos. Los adventistas del séptimo día vieron este movimiento en 1893 y advirtieron que el mundo religioso se maravillaba ante la bestia de la profecía. Y advirtieron que el mundo religioso se maravillaba ante la bestia de la profecía bíblica. La Review and Herald del 22 de mayo de 1894, en la página 7, observen lo que dice. En el Parlamento Mundial de Religiones estuvieron representantes de todo el mundo, y en esta asamblea los católicos cada día se pusieron de pie y dieron a conocer a estos representantes sus reclamos como iglesia, de una manera tan discreta que todos estos representantes mundiales fueron llevados a maravillarse y a admirarla. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Y toda la tierra estaba maravillada por la bestia? ¿Por qué en el Parlamento Mundial de Religiones? ¿Y qué bestia estaban admirando? Esa bestia que llevaba a la mujer, esa bestia que mató a los santos por instigación de esa mujer, que la guió con su brazo fuerte y se emborrachó con la sangre de los mártires de Jesús, que ella le había ordenado matar. Este es el poder de la bestia que está recibiendo la admiración del mundo de hoy, a quien los protestantes están mostrando
la más delicada cortesía. Nuestros líderes en 1893 también expresaron que los protestantes estaban renunciando a la protesta al unirse a esta hermandad ecuménica con Roma. ¿Y usted se imagina eso? Note lo que dijeron. Review and Herald, 22 de mayo de 1894, página 7. ¿Dónde terminará toda esta admiración por Roma y sus métodos? Terminará en que los protestantes apóstatas no solo admirarán esa iglesia, sino que la adorarán. Creerán que sus doctrinas se basan en la tradición y la autoridad de la iglesia y las llevarán a la práctica. Mi alma se siente oprimida por el solo pensamiento de la vergonzosa entrega que está haciendo el protestantismo apóstata. Y pregunto, ¿dónde están los que defenderán a Dios y las verdades inmutables de su santa palabra? ¡Oh! Que todo verdadero protestante se levante con la fuerza del cielo y alzara el estandarte de la verdad, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, sosteniendo en alto la lámpara de la verdad, la Biblia y solo la Biblia, que guía a los fatigados vagabundos al descanso eterno. Roma estaba siendo exaltada por el Parlamento Mundial de Religiones y esta fue la razón por la que los adventistas del séptimo día rechazaron esta hermandad. Para el observador pesimista del Parlamento de Religiones ocurrieron muchas cosas que le hicieron dudar respecto a la beneficencia de los resultados que seguirían a esa impresionante convocatoria. Los prelados romanos siempre se mantuvieron en la vanguardia y que si el prestigio se ganaba por cualquiera en el parlamento era por ellos. El observador más descuidado de los acontecimientos que pasan no puede dejar de estar convencido de que la religión del Vaticano es un 50% más alta en la estimación pública que cuando se inauguró la feria. La unidad no siempre es algo que desear. Aprendamos, por ejemplo, de la palabra sagrada, que Cristo no puede tener unidad con Belial. Y el que cree no puede tener parte con un infiel, según 2 de Corintios capítulo 6 versículo 15. Si la iglesia romana es lo que los protestantes han acusado anteriormente que era, una unión cercana e íntima con ella en la obra de la iglesia no es algo que desear. De hecho, tal unión será una desgracia de la más grave naturaleza. Lutero y los demás reformadores del siglo XVI tuvieron razón al disociar su conexión con lo que entonces llamaron la madre de las rameras. Veamos ahora lo que dice la Review and Herald del 27 de febrero de 1894, página 2. Los adventistas del séptimo día no solo rechazaron el Parlamento de las Religiones de 1893, sino que lo denunciaron enfáticamente en sus publicaciones. El protestantismo y el romanismo han avanzado tanto el uno hacia el otro, que ahora no retrocederán. Y cuando se complemente con los eventos del Parlamento de las Religiones, el lector descubrirá que estamos girando hacia la consumación final con una rapidez realmente sorprendente. Pero, ¿qué diremos de los protestantes quienes después de haber dado un noble testimonio de los crímenes y falsa doctrina de la que han llamado la madre de las rameras, en el salón ahora traicionan la sagrada misión que Dios le ha confiado y estrechan la mano de los miembros de una iglesia que las escrituras representan como caídos indefensos y condenados a beber del vino puro de la ira de Dios? Para nosotros su condición parece desesperada si persisten en su curso descendente. Por el mismo hecho de convertirse en colaboradores de Roma, se incluyen voluntariamente en la Babilonia del Apocalipsis. Todo lo que podemos hacer o decir, por lo tanto, es hacer sonar en sus oídos el grito del ángel de Apocalipsis 18:2:1 con estas palabras: ha caído, ha caído. Ha caído la gran Babilonia y ha venido a ser habitación de demonios y la guarida de todo espíritu inmundo y una jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Cuando los adventistas del séptimo día vieron el Parlamento de las Religiones en 1893, predicaron públicamente Apocalipsis capítulo 18
18 del 1 al 4 y llamaron a la gente a salir. Observe esta otra declaración en la Review and Herald del 20 de febrero de 1894, página número 3. Si aquellos que ahora están mano a mano con el papado, disculpándose por sus falsas doctrinas y prácticas inicuas, se dieron cuenta que el mensaje de Apocalipsis 18, 1 al 4, ahora va al mundo, comenzarían con horror al pensar afiliarse a la Iglesia romana de cualquier manera o forma. Qué extraña es la transición que se está produciendo ante nuestros ojos. ¿Quién hubiera creído hace 50 años que el parlamento de las religiones podría convertirse alguna vez en un hecho consumado, como si lo hubiera sido en nuestros días? ¿Cómo se puede explicar la situación? ¿Qué significa esta gravitación casi universal de los sacerdotes de Roma y los predicadores de las iglesias protestantes hacia la unión de esfuerzo en la obra cristiana? La conciliación es el tema favorito del momento. Vayas donde vayas, el aire está lleno de eso. Piensa en un cardenal romano y arzobispos romanos hablando e intercambiando felicitaciones en la misma plataforma con doctores y teólogos protestantes en presencia de miles de católicos y protestantes, gritando roncos ante el espectáculo de esa demostración amorosa. Roma durante algunos años ha estado en una situación desesperada. Su poder temporal se ha ido. Ya no puede intrigar con las naciones como antes. Ella siente su pérdida y está decidida a recuperar su autoridad política. Esto no lo puede hacer por la fuerza, por lo que intenta la estrategia. En conclusión, mis queridos hermanos y amigos, los líderes de libertad religiosa han dejado de contender fervientemente o en lo absoluto. Muchos adventistas del séptimo día modernos, comenzando por los líderes de la Asociación General, han dejado de ser agresivos y se han vuelto completamente tolerantes con los errores mortales de Roma. Nuestros líderes dan su consentimiento silencioso o avalan abiertamente los esfuerzos del Papa para que podamos estar en armonía con su fraternidad universal. No puede haber controversia. Los únicos ataques son contra los adventistas del séptimo día conservadores que se atreven a cuestionar estas actividades. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4 dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero según sus propias concupiscencias se amontonarán maestros teniendo comezón de oír, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿No ha llegado plenamente ese momento? Si no predicamos todo el evangelio, la gente se perderá por permanecer en las filas del romanismo. Oh, es tan cruel decir esto. Han dicho algunos: queremos ser un pueblo que tenga amor. El problema es que Dios nos ha dicho que hablemos, y no hay nadie en este mundo que sea más amoroso que Dios. Dios es infinito cuando se trata de amor. Mimar a los pecadores es cruel. No es decirle la verdad lo que es desamor. Los líderes de nuestras iglesias de hoy no son más sabios ni más amorosos que Dios mismo. Pero mire esta declaración que se encuentra contenida en Profetas y Reyes, página 141. No es por amor al prójimo que suavizan el mensaje que se les ha confiado, sino porque son autoindulgentes y amantes de la tranquilidad. El verdadero amor busca primero el honor de Dios y la salvación de las almas. Aquellos que tienen este amor no eludirán la verdad para salvarse de los desagradables resultados de hablar con claridad. En la descripción de este video voy a dejar un link a cada uno de los materiales que hemos utilizado para realizar este video, para que usted lo descargue y amplíe profundamente sobre este tema. Que las más ricas bendiciones del cielo puedan caer sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, hasta la próxima.